Yeshua nos bendiga en su nombre, que nos dé su palabra, entendimiento, inteligencia, para poder entender su palabra. Entender su palabra no depende de nosotros, no depende de nosotros, depende del Eterno. Depende del Eterno que quiera dar entendimiento. No depende del ser humano, sino depende del Creador eterno que te dé la revelación de su palabra. Por eso sus apóstoles entendieron su mensaje, porque Él les abrió el entendimiento. El hombre que no tiene entendimiento tiene un velo puesto y no puede ver, no puede entender los misterios, la revelación de su palabra. Vamos a ver lo que dice en su libro de Lucas. Lucas 24, 44. Para la honra del Eterno. Lucas 24, 44. Vamos a ver qué fue lo que pasó realmente en este mensaje. ¿Qué es lo que quiere decirnos? ¿Qué es lo que significa? Dice así: y les dijo, Yeshua les dijo, estas son las palabras que yo les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yeshua habló con ellos antes de morir y les dijo que se tenía que cumplir en él lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso se los dijo antes de morir. Y eso está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como ellos, muy posible no entendieron, por eso dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Hermanos, ¿cuántas personas hay en el mundo que leen las escrituras? Millones, miles de millones. Pero eso no significa que las entienden. Las leen, esa es una cosa. Entenderlas es otra cosa. Por eso Yeshua dice de esta forma: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Qué se necesita para entender las escrituras? Que el Eterno abra tu entendimiento. Quiere decir, abrir tu entendimiento, que quite tu mente y póngala de él. Por eso sus apóstoles dijeron en 1 Corintios 2:16, 1 Corintios 2:16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Mashiach, de Yeshua. Entonces, el hombre que tiene el entendimiento, tiene la mente de él para entender las escrituras. Si no entiendes las escrituras, primero tienes que pedirle entendimiento. Esa es una. Si no entiendes las escrituras, entonces, ¿qué es lo que enseña el mundo sin entenderlas? Necesitan entender las escrituras. Necesitan pedirle revelación al Eterno y realmente ser sincero con Él para ver si realmente lo que enseñas es real. El que tiene entendimiento, el que conoce las escrituras y las comprende, es la persona que puede ver quién las entiende y quién no. Es como para que tú les des un billete falso en el banco, está muy difícil. Ellos sí te lo pueden dar a ti, tú a ellos no. Es muy difícil que en el banco tú les des un billete falso. ¿Por qué? Porque conocen los billetes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cosa, es porque entiendo lo que estoy diciendo. Y lo puedo probar. Y no de palabras.
sino de hechos revelados por las Escrituras. Entonces, ¿qué hizo? Y les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué significa esto? Que Yeshua les abrió la mente porque les iba a dar un trabajo y no tenían que fallar. Y ese trabajo no iba a ser humano. El Eterno iba a estar en sus mentes, en sus corazones, para que no fallaran. Y les abrió su mente para que entendieran las Escrituras y se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo que significa que los apóstoles al bautizar tenían su mente de Él y no fallaron. Es por eso que nosotros, cuando se hace un bautismo en el nombre de Yeshua, se hace como está escrito, en el nombre de Yeshua. Todos los bautismos registrados en las Escrituras están registrados que se bautizaron en el nombre de Yeshua. No en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo y no en el nombre del Espíritu. Todos están registrados en el nombre de Yeshua, porque esa es la revelación divina. Pero vamos más adelante de eso. Tenemos que entender qué significa bautismo. ¿Ok? Porque es muy sencilla la palabra bautismo. Uno de ellos es el bautismo de niños. Cuando entendamos el bautismo, vamos a ver que el bautismo que le hicieron a los niños no sirvió, no vale, porque no califica con la revelación divina. ¿Ok? Vamos a leerlo. Es Mateo 3 del 1 en adelante. Mateo 3 del 1 en adelante. El primer hombre que vino bautizando se llamaba Johanán, el siervo Juan. Juan el Bautista, como todo el mundo sabe quién es Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo 3 del 1 al 12 en adelante. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era su predicación? Primero entendamos que no era para niños. Entendamos eso. ¿Por qué no era para niños, hermanos? Porque dice esto, arrepentíos. ¿Qué les decía a los hombres? Que se arrepintieran. Los niños no se pueden arrepentir porque son niños. Todavía no tienen capacidad para entender nada, absolutamente nada. ¿O sí? ¿O le puedes decir a un niño recién nacido que apague el ventilador? ¿O le puedes decir no se puede ni limpiar? Bueno, eso es para que entendamos que un niño no se puede arrepentir porque es bebé. Ese niño no tiene culpa de nuestros errores ni de nuestros pecados. El pecador soy yo, no los niños. El que ocupo arrepentimiento y bautismo soy yo por pecador, no mi niño. Eso es para que vayamos entendiendo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya era hora de arrepentirse porque Yeshua ya había llegado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino de Adonai, enderezar sus sendas. ¿A qué vino Juan? Juan vino por profecía a preparar el camino de Yeshua, porque él era la voz que clamaría. Antes de venir Yeshua, él empezó primero. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran sumergidos por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, ¿dónde estaba él? Estaba en el Jordán, predicando. Y eran bautizados por él. Bautizados, ¿qué significa bautizados? Bautizados significa sumergidos, zambullidos en el agua. ¿Sí entendemos lo que es sumergidos? Tapado de agua, sumergido, zambullido en agua. Ahora díganme ustedes, cuando bautizan a un niño, ¿lo sumergen en el agua? ¿Lo zambullen en el agua? No, lo rocian de agua en la frente. Ese niño no está bautizado. Lo que fue que el que hizo eso no tiene entendimiento, ni el papá ni el que hizo ese bautismo. Te engañaron, te jugaron el dedo en la boca. Eso fue lo que te vendieron como sabiduría, pero esa no es la revelación divina. Me gusta explicarlo, pero hay veces que se me hace difícil que no me entiendan. Algunas veces siento que no me explico, que no me doy a entender, porque yo sí entiendo lo que estoy diciendo y espero en mi eterno Creador que te abra el entendimiento para que entiendas que bautismo significa sumergir, zambullir en el agua. Sigamos. Ahora, chequen. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira? Juan les decía: generación de víboras. Y no estaba hablando con niños, estaba hablando con gente adulta, astutos, hombres pecadores que ocupaban el sumergimiento en agua. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Arrepentirse, hermanos. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse. Miren, el niño no peca hasta que tiene uso de conciencia, hasta que el niño entiende el bien y el mal. Entonces se convierte en pecado sus obras. Mientras no. Por eso nosotros, los que conocemos las Escrituras, no bautizamos a las criaturas, a los niños. Los dejamos a que ellos tomen sus decisiones cuando son grandes. Solo les explicamos y les enseñamos que el bautismo es para el perdón de pecados. Dice el 11: yo a la verdad los sumerjo en agua. ¿Qué hace? Los zambulle, los sumerge en agua. Eso es lo que hace el que los sumerge. Solamente hace el trabajo. Los sumerge, los zambulle en el agua, invocando el nombre de Yeshua. Yo te bautizo en el nombre de Yeshua para el perdón de tus pecados. Pero Yeshua es el que te da la bendición del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Eterno, para que te guíe a toda justicia y a toda verdad. Así es el bautismo. Ahora, otra vez la pregunta: ¿cómo bautizan un niño? ¿Cómo lo bautizan? ¿Y qué nombre invocan? ¿En qué nombre bautizan a los niños, hermanos? En ningún nombre. No dan nombres. Ese niño, cuando crece, su papá, su mamá le tiene que decir que lo bautizó.
Mira, mi hijo, ya te bautizamos de niño, tú ya eres un cristiano. El niño ni en cuenta. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él lo sumergirá en Ruach Kadosh y en fuego. ¿Quién es el que bautiza verdaderamente en espíritu? Es Yeshua. El bautismo no es que el agua te limpie. El bautismo, el sumergimiento en agua, simplemente es un acto de obediencia, un paso de obediencia donde tú declaras creer en el eterno Yeshua. Eso significa, y para eso es el bautismo, para firmar un contrato con el eterno que le amas y que le vas a servir. Y él como recompensa te da la bendición del Ruach HaKodesh, del Espíritu Eterno. El agua no limpia. Lo que limpia es la obediencia al mandamiento. Sigue diciendo el 13. Entonces Yeshua vino a Galilea, a Yohanan al Jordán, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan sabía quién era Yeshua. Sabía. Entonces Yeshua fue a ser sumergido, bautizado por Juan. ¿O no? Sí. Y aún siendo el jefe, aún siendo el maestro, lo tuvieron que sumergir en el agua. Y no era un bebé. Y todos los bautismos que están en las escrituras registrados, ninguno fue a bebé, ninguno fue a ni un niño. Si así fuera a niños, estuvieran textos escritos donde dice que bautizaban a los niños, pero no existen. Esos son inventos que te inculcaron, no estando registrados en la palabra del Eterno. Por lo tanto, si no están en la Biblia, no son reales, no son aceptados delante del Creador. Todo lo que está escrito en la Escritura con su revelación es lo aceptado. Por ejemplo, vamos a ver otro texto de las Escrituras, Hechos 8:32, donde no es un texto simplemente, son textos más otros textos y otros que nos ayudan a entender. Hechos 8:32 al 39. Para la honra del Eterno. Este era un hombre, aquí le llama el eunuco. Este hombre iba leyendo las escrituras, pero realmente no entendía las escrituras, no las entendía. Y el Eterno, queriéndolo ayudar, le mandó un predicador a Felipe. Y Felipe, cuando lo escuchó, le dijo: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Léanlo todo lo que dice Hechos 8, del 26 al 39. Y allí van a entender realmente lo que estamos hablando. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hablando de Yeshua, que Yeshua fue condenado a muerte y no se quejó ni se defendió. Como corderito fue a la muerte.
En su humillación no se le hizo justicia. A nadie le importó que él muriera. A nadie. A unos cuantitos que andaban con él. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la vida su tierra. O sea, todo lo que sucedió allí está escrito, pero nadie te puede contar que lo vio. Porque hace 2000 años que él anduvo en la tierra, no existe récord ni de su físico, nada de eso. Todo lo que se sabe está escrito. Por eso todo lo demás es inventos. Todo lo demás es inventos. Han hecho tantos inventos, hermanos, que da tristeza. Un invento de ellos es que la sede de Israel, la doctrina apostólica verdadera, que el apóstol Pedro se la trajo a Roma. Y que el apóstol Pedro es el primer papa. Y que el apóstol Pedro le puso las manos al primer papa. Y eso no está escrito. Esa es mentira, hermanos, porque Pedro nunca salió de Israel. No hay un texto que diga que salió de Israel. Esos son historias inventadas. Historias que inventaron para transcriversar la verdad. Eso no es verdad. Pedro nunca vino a Roma. El que vino fue Pablo, pero no Pedro. Y cuando Pablo estaba en Roma, lo traían en calidad de detenido. Venía preso a comparecer ante César. No era famoso por el mundo. Unos cuantos que venían a verlo porque querían conocer su doctrina. ¿Qué sigue diciendo? Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién? De Yeshua. ¿A quién andaba predicando, hermanos? A Yeshua. A Yeshua, hermanos. ¿A quién predicamos nosotros? A Yeshua. Nosotros no predicamos la Trinidad. Predicamos la salvación en el nombre poderoso de Yeshua. ¿Cuánto diéramos porque la gente entendiera esto? Porque la gente comprendiera esto. No hay ninguna parte de las escrituras que diga que la Trinidad existe. Y yendo por el camino, chequen esto, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿A cierta qué, hermanos? Agua. ¿A cierta qué? Agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido? Que yo sea zambullido. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué necesitaba para ser bautizado, hermanos? Creer de todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Pero acuérdense, había agua. Y no agua para rociarle en la frente, hermanos. Era un lago donde él tendría que caber sumergido. No eran gotitas que le echaban en la nuca. Tenían que zambullirlo en agua. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Yeshua es el Hijo del Eterno. ¿Creo que qué? Que Yeshua es el Hijo del Eterno, el que vino del cielo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Y descendieron qué? Los dos se metieron al agua. ¿Para qué se metieron los dos al agua? Para zambullirlo, para sumergirlo en agua. Felipe y el eunuco, y le sumergió. ¿Cómo le dice? ¿Cómo dice, hermano? Para que no digan que yo me la inventé. Leo, ¿cómo dice allí?
El 38. Y les sumergió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le sumergió en agua. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Vamos a ver otro texto que está Hechos 9, 15. Hechos 9, 15. A ver, vamos a ver qué dice allí en Hechos 9, 15. Cuando Yeshua llamó a Shaul, el resplandor del cielo o el resplandor de Yeshua, quedó ciego Shaul, Pablo, quedó ciego Pablo, y mandó a alguien para que orara por él, para que recobrara la vista. Y el Eterno le dijo al que envió para que orara por él: ve, ora por él, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre. ¿Para qué, hermanos? Para que predicara su nombre. La salvación se encuentra en el nombre de Yeshua. Hay quienes no les importa el nombre. Ay, lo que importa es el corazón. No, hermanos, importa el nombre. Porque si no está el nombre, no hay perdón de pecados. Y en ningún otro nombre hay salvación. ¿O no? Así es. Si no está el nombre, no. Ay, pero es que el nombre no importa. Él ya me conoce, él ya sabe. No, olvídate de eso. Las palabras se las lleva el viento. La mentalidad que nosotros tenemos no es la de él. Por eso tenemos que basarnos a las escrituras reveladas por él. Que yo pienso, que yo opino, nada. Ni yo pienso, ni yo opino. Lo que está escrito, eso es, con su revelación. Ahora, también, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué iba a hacer? Sufrir por el nombre de Yeshua. Y cuando hizo oración por él, dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue sumergido. ¿Qué pasó con él? El apóstol Pablo también fue sumergido. También, hermanos. Porque todo el bautismo es para perdón de pecados, pero hay que ser sumergidos en el agua. ¿Ser qué, hermanos? Sumergidos. Bendito sea el Todopoderoso, el Eterno de Abraham, el Eterno de Isaac y el Eterno de Jacob. Dice para la honra del Eterno, en San Juan, Yohanan, San Juan 1:19 al 28. Este es el testimonio de Yohanan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy él, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿quién pues eres tú? Elías dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Tampoco. Respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué significa uno que clama en el desierto? Una persona que estaba hablando de la salvación donde no había salvación. Desierto significa donde no hay nada. Era el primer predicador que empezaba a predicar porque no había predicadores que predicaran la salvación. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Adón, como dijo el profeta Isaías.
y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues sumerges si tú no eres el Mashiach ni el profeta? O sea, todavía cuestionándolo. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el enviado? Miren, en realidad tenían razón en cuestionarlo. Sí tenían. ¿Por qué, hermanos? Porque hay tanto hombre en el mundo bautizando personas sin entender el bautismo ni para qué es. Bautizan, pero no en la revelación. Agarran un texto y te sumergen en el agua pero te bautizan en otro nombre, no en el nombre revelado, no como es. Algunos bautizan a niños y otros bautizan a grandes, pero no en la revelación de Yeshua. Porque el bautismo verdadero, limpio y puro es el bautismo que bautizaron los apóstoles. Los apóstoles bautizaron, pero bautizaron en el nombre de Yeshua. ¿En qué nombre bautizaron, hermanos? En el nombre de Yeshua. Ellos en realidad no bautizaron en el nombre ni de Jesús ni de Jesucristo, porque esos nombres no existían. Ellos bautizaban en el nombre limpio, puro y legítimo, en el nombre que vino del cielo, en el que trajo el ángel y se lo dio a María y le dijo, y le pondrás por nombre Yeshua. Era un nombre hebreo, israelita. Entonces, ese nombre verdadero es el dueño de la vida de nosotros. Yeshua es la salvación. El bautismo que sirve limpio y puro es el bautismo en el nombre de Yeshua. Así que el Eterno nos bendiga con su entendimiento, con su inteligencia, nos proteja y nos dé entendimiento. Espero que sea para la honra del Eterno. Espero que abra memorias, mentes, que abra sentidos, que se sienten a recapacitar, a meditar, si en realidad entendieron lo que se dijo. Yeshua los bendiga en su nombre.